Bueno, vamos a empezar a grabar ya, muchachos. Entonces vamos a ver qué es la termodinámica. La palabra termodinámica tiene que ver con la energía y la fuerza que tiene que ver con la energía en las sustancias. Normalmente para trabajar la termodinámica trabajamos gases. Y los gases son sustancias que tienen unas características especiales, como por ejemplo que sus moléculas están muy desordenadas. Un gas tiene que estar en un recipiente totalmente sellado porque si no el gas se escapará del envase. Los gases tienen las moléculas desordenadas y muy separadas unas de otras. ¿Listo? Yo dibujo un gas en un envase siempre tapado, mírenlo ahí, tapado, y el gas tiene moléculas totalmente desordenadas. Supongamos que cada una de esas cositas son moléculas. Aquí hay dos cosas que necesitamos entender. Cuando hablo de moléculas, estoy hablando de un compuesto. Y cuando hablo de átomos, estoy hablando de un elemento. ¿Sí? Importantísimo diferenciar esto. Molécula, compuesto. ¿Listo? Un ejemplo de compuesto. H2O. H3PO4. CuPO3. ¿Sí? Cu3PO3 dos veces, este, por ejemplo. ¿Sí? Estos son ejemplos de compuestos. ¿Qué es un compuesto? Una unión de varios elementos. ¿De acuerdo? Un compuesto podría ser azúcar, ¿cierto? Ahora, un compuesto gaseoso puede ser, por ejemplo, el CO2, porque estamos hablando de gases. Si hablamos de gases, pues hablemos de compuestos gaseosos. El CO2, ¿listo? Agua, pero en vapor, gaseosa. Puedes colocar B vapor o G gaseosa, ¿sí? Cualquier compuesto gaseoso podría servir ahí. Un compuesto gaseoso, el hidrógeno gaseoso. Esto es un compuesto, aunque está compuesto o formado solo de hidrógeno, como están dos átomos de hidrógeno, forman una molécula de hidrógeno. El oxígeno también, o dos átomos de oxígeno se juntan para formar el oxígeno gaseoso. Esos son compuestos. Ahora vamos a hablar de elementos. Un elemento es cualquiera de la tabla periódica. Esos son elementos. Y tienen que estar solitos, ¿sí? O sea, H solo sería un elemento. N solo sería un elemento. O solo sería un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí hay un elemento que en realidad nunca, los únicos elementos que pueden estar así solitos son los gases nobles. Los gases nobles están en la última columna de la tabla periódica. Helio, neón, xenón, argón, criptón, me falta uno, no sé, bueno, entre esos. Estos serán los elementos que pueden estar solitos con átomos. Normalmente, cuando tenemos en un envase una sustancia, esa sustancia casi siempre son compuestos. ¿Listo? Entonces, los gases están totalmente desordenados y estas moléculas están en constante movimiento. Si este envase estuviera perforado, esas moléculas empezarían a escaparse una a una, hasta que llegara un momento en que se escapan todas. Por eso los envases para gases tienen que estar totalmente sellados. Entonces la termodinámica la vamos a trabajar con gases. Y los gases, para trabajarlos mejor, tienen que ser gases ideales. O sea, unos gases que tengan unas características especiales. La mayoría de gases reales no se comportan como gases ideales, pero algunos sí. ¿Para qué utilizamos gases ideales? Pues para estudiar mejor los fenómenos. Entonces los gases ideales tienen unas características que no tienen fuerzas intermoleculares. O sea, entre una molécula y otra no hay fuerzas.
Eso se debe a que normalmente las moléculas de un compuesto gaseoso están muy separadas, entonces la interacción entre ellas es prácticamente nula. Otra característica de un gas ideal es que los gases ideales no pueden, o mejor, se debe tener en cuenta que el volumen de una molécula es totalmente despreciable comparado con el volumen total del envase. Me explico. Yo tengo en un envase un gas de muchas moléculas. El volumen de esta molécula en particular es totalmente pequeñito comparado con el volumen del envase total. Eso simplemente son unas características. En términos generales, ustedes no las tienen que tener en cuenta cuando hago un ejercicio, pero es bueno que lo sepan. Entonces, para termodinámica vamos a trabajar con gases. Y para gases vamos a trabajar con gases ideales. Yo pienso que ustedes ya vieron gases en química y vieron la ley general de gas ideal. Perdón. La ley general de gas ideal es una fórmula, una ecuación. En física se llama una correlación. Esa fórmula dice que la presión por el volumen es igual a la cantidad de gas, moles, multiplicado por una constante de los gases llamada R, y una T que significa temperatura. Bueno. Muy bien. Sigamos. Entonces, esta es una correlación, una ecuación, donde tenemos P, que es presión. B se llama volumen. N, eso en realidad no es una N, es una letra griega llamada beta, parecido a una N como cursiva. N, que significa moles. Recuerde que las moles es una cantidad de sustancia, esa cantidad de sustancia es sustancia química. Las moles tienen que ver directamente con la clase de sustancia que tenemos, por eso tenemos que especificar qué sustancia es. R, que se llama constante universal de gas ideal. Y por último, T, que sería temperatura. La temperatura, perdón, la presión, empecemos con la presión. La presión normalmente dado en pascales o newton sobre metro cuadrado son las unidades, una de las dos. En realidad, pascal equivale a newton sobre metro cuadrado. El volumen debe estar dado en litros. Las moles, pues, en moles, así se llama la unidad. Las moles se llaman moles, la unidad se llama moles. La constante universal de los gases ideales, R, ahorita les digo cuánto es, y la temperatura debe estar en Kelvin. Son unas especificaciones. Esta fórmula nos ayuda o nos sirve para trabajar la termodinámica. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a este lado. Para que veamos otra cosita. Bueno, vemos las variables. La primera variable que tenemos allí es la presión. La presión es una variable que se designa con la letra P, ya lo vimos antes. ¿Listo? Sus unidades pueden ser muchas. Unidades como Pascal, se llama Pascal, Newton sobre metro cuadrado.
La presión tiene una fórmula. La presión es la fuerza por unidad de área. Newton sobre metro cuadrado. Bueno, entonces tenemos presión, que tiene una fórmula, aunque esta fórmula aquí no se utiliza, pero mire que es fuerza, newtons, observe aquí las unidades, sobre área, el área de metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, pascales serían newtons sobre metro cuadrado. Esta pascales y este newton sobre metro cuadrado son las mismas unidades. Puedo utilizar estas o llamarlo pascales. Es una unidad que creo que usted nunca había visto. Pero también está la unidad que se llama mmHg, son milímetros de mercurio, también para dar la presión. ATM, esto no es átomos, es atmósferas. Yo también puedo dar la presión en atmósferas y puedo dar la presión en una unidad que se llama los torriceles. Pongámoslo aquí. Tor. Con una sola. Tor. Los torriceles, no, con las dos. Pongámoslo con las dos. Los torriceles también son unidades de presión. Bueno, la presión es la fuerza por superficie que ejerce una sustancia sobre el envase que lo contiene. Mire, lo explico. Cuando yo tengo en un envase un gas, recuerden que estamos trabajando con gases, aunque en los líquidos también hay presión, pero vamos a trabajar con gases. Cuando yo tengo en un envase un gas, esas moléculas, que serían como esos puntos que conforman la sustancia, esas moléculas están en constante movimiento. Al estar en constante movimiento, ellas tienen una fuerza al golpear las paredes del envase. O sea que esas moléculas están golpeando el envase y esa fuerza, dependiendo del espesor, perdón, de la cantidad de envase que haya, para eso está metro sobre metro cuadrado, porque depende de la superficie. Entonces esa fuerza por unidad de área se llamará presión. ¿Sí? Es una relación de la presión, de la fuerza con el área del envase. Si es un envase más grande o más pequeño, pues tendrá un área más grande o más pequeña. Si es un área más pequeña, pues cambiará la expresión de la presión. Pero en términos generales, esa es la explicación de qué es la presión. Yo creo que es un término un poco difícil de entender porque no es tan común como, por ejemplo, entender la temperatura o el volumen, que es más utilizado por ustedes. Listo, muy bien, vamos con el volumen. El volumen se designa con la letra B mayúscula, ¿cierto? Hay dos formas de dar el volumen, como capacidad, que eso tiene que ver con la capacidad que tiene un envase para albergar una cantidad de sustancia, o por la forma de la sustancia, ¿cierto? Normalmente los volúmenes en geometría, pues hallamos la cantidad de espacio que ocupa ese cuerpo en el universo. En realidad el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Esas unidades de volumen pueden ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, decímetros cúbicos, ¿cierto? En unidades cúbicas, esta de centímetros cúbicos también se puede encontrar como cc, centímetros cúbicos, es igual que esta. Pero también hay otras como el litro, el mililitro, que son unidades de volumen. ¿Listo? Esta M es minúscula y esta L del litro, mililitro, tiene que ser mayúscula. Bien, esas son las unidades de volumen. Y así las vamos a trabajar, ¿cierto? Cuando vamos a dar el volumen en una cantidad. Aunque la más usada para nuestro trabajo en termodinámica son litros. Pero también pueden encontrar mililitros o centímetros cúbicos fácilmente. Bueno. Ahora vamos a ver temperatura en termoles. Temperatura. Las variables termodinámicas son presión, volumen y temperatura, aunque la cantidad de gas es importante porque necesitamos saber cuánto gas hay.
Esta Profe. se asigna con la letra T mayúscula. Sí. Entonces, la temperatura se asigna con la letra T mayúscula. ¿Qué es la temperatura? A veces el concepto de temperatura la mayoría de gente no lo sabe. Es la medida, la temperatura es la medida de la energía cinética. Energía cinética, energía de movimiento. Es la medida de la energía cinética de las moléculas o átomos que tiene un cuerpo. Esa es la temperatura. Y la temperatura tiene unas unidades. Esas unidades pueden ser Kelvin, las más usadas. No se llama grados Kelvin, se llama Kelvin. O grados centígrados, que esa es más utilizada por nosotros. Grados centígrados también llamada grados Celsius. O grados Fahrenheit, aquellos pues, que han podido viajar al extranjero, sobre todo a Estados Unidos o Europa, es muy utilizado los grados Fahrenheit para dar la medida de temperatura. Bien, esas son las tres variables termodinámicas que vamos a ver hoy, para que podamos con esto entender la siguiente clase, que ya sí va a tener que ver directamente con procesos termodinámicos, como los que van a aparecer en la guía 3. Bueno. Profe, vamos a ver qué es R, que es como una de las cosas más raras ahí. R se llama constante universal de los gases y corresponde a un valor. Existen muchos valores dependiendo de las unidades que se utilicen, ¿cierto? En este caso, las más utilizadas y las que yo más utilizo, el número es 0,082 y las unidades atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Mire todas las unidades que hay ahí. Arriba hay atmósferas y litro. Eso es una multiplicación. Y abajo moles por Kelvin. Y así se utiliza. Esto se llama constante universal de los gases. Existen otros números, pero con otro tipo de unidades. Bien. Y por último, las moles. ¿Cierto? Estos son moles. Las moles corresponden a la cantidad de materia que tengamos. Recuerde que las moles son particulares para cada sustancia. Moles es igual a masa sobre el peso molecular. ¿Listo? Esto es una cantidad química, o sea que usted necesita tabla periódica para hallar el peso molecular. Todo esto es necesario para termodinámica. Y lo vamos a necesitar y lo vamos a utilizar en los ejercicios de termodinámica. ¿Listo? Esas variables termodinámicas se relacionan entre sí en los procesos termodinámicos, que es lo que en realidad vamos a ver, procesos termodinámicos. Con esto terminamos la clase de hoy.